Y la revuelta chilena que comenzó hace 3 semanas no se detiene y la agenda de reclamos populares se amplía día a día. A pesar de la represión que produjo 20 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, y de las medidas con las que el presidente Sebastián Piñera intenta frenar las protestas y sostenerse en el gobierno. Pero ni la renuncia de todo el gabinete, incluyendo al cuestionado ex jefe de gabinete Andrés Chadwick, a quien se responsabiliza por el diseño de la represión y de las numerosas violaciones a los derechos humanos denunciadas, ni el levantamiento del toque de queda, ni los parches económicos, ni las palabras ahora amables del presidente conforman ya a los chilenos que no están dispuestos a abandonar las calles. Es el caos que la gente quiere demostrar para que las escuchen. No soluciones parche, no el maldito circo, cambiar a los payasos y el circo sigue igual. Esta weá no sirve así, te lo digo en serio, no sirve así. Después de la multitudinaria marcha del 25 de octubre en Santiago, de la que participaron 1.200.000 personas, las manifestaciones multitudinarias se volvieron habituales, como lo demostró la concentración del martes 29 en la capital chilena frente a La Moneda, que desafió una vez más todos los intentos de los carabineros de evitar que los manifestantes llegaran hasta la sede del gobierno. La persistencia de la crisis obligó a Piñera a anunciar que Chile renuncia a ser anfitriona de 2 importantes reuniones internacionales a las que el gobierno le asignaba la máxima importancia. La cumbre Asia-Pacífico, prevista para los próximos 16 y 17 de noviembre, a la que iban a asistir los presidentes de Estados Unidos y de China, y el encuentro global sobre cambio climático de las Naciones Unidas, COP25, entre el 2 y el 13 de diciembre. Hemos basado nuestra decisión en un sabio principio de sentido común. Cuando un padre tiene problemas, siempre tiene que privilegiar a su familia con respecto a otras opciones. Igual, un presidente siempre tiene que poner por delante a sus propios compatriotas, por encima de cualquier otra consideración. El duro golpe para la política exterior de Chile, que implica la cancelación de las cumbres, indica que el gobierno de Piñera evalúa que la revuelta no terminará rápidamente y que para sobrevivir debe replegarse e intentar atender de alguna forma las demandas de cambios sociales y económicos que están haciendo vastos sectores de la población. Primero, restablecer plenamente el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social. Segundo, impulsar con toda la fuerza y la urgencia que se requiere la nueva agenda social para responder a las principales demandas de nuestros ciudadanos. Y tercero, impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo para escuchar a nuestros compatriotas a lo largo y ancho de Chile. Aun cuando Piñera se muestre dispuesto a hacer concesiones económicas para desactivar las protestas, hablando de privilegiar una agenda ciudadana por sobre una política, la decisión inicial de sacar al ejército a las calles y los múltiples abusos denunciados pueden implicar un enorme costo político. Con esta ollita me ha participado en todo, con esto, mira, qué daño hago. Hay necesidades que tienen que estar cubiertas por el hecho de ser ciudadano, de ser persona, entonces toda esa opresión que se ha venido sosteniendo a lo largo de los años finalmente termina desatando esto. En este contexto, el gobierno recibió a una delegación de observadores enviados por Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de una conversación entre la expresidenta y el actual mandatario. La profundidad de la crisis está creando el sustrato para instalar un tema siempre crítico y difícil en Chile, que forma parte de las exigencias populares: la necesidad de una reforma constitucional que deja atrás la actual Carta Magna de 1980, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, verdadero plano maestro del modelo neoliberal en Chile, que limita el rol del Estado frente al mercado y concentra todo el poder en el Ejecutivo, sin muchos contrapesos, configurando una verdadera democracia tutelada. La propia Michelle Bachelet inició su último gobierno con ese proyecto en mente, pero no pudo avanzar más allá de una serie de encuentros ciudadanos para debatir una eventual reforma. Ahora,
El tema de la reforma constitucional está en el aire y fue mencionado como posibilidad por Lamberto Cisternas, uno de los ministros de la Corte Suprema de Chile. También los senadores opositores van en esa dirección y presentaron un proyecto para convocar a un plebiscito antes de fin de año a fin de que los chilenos se pronuncien al respecto. Es justamente este acuerdo social representado por la Constitución en vigencia lo que está siendo cuestionado de raíz por las actuales protestas. Y el gobierno de Sebastián Piñera no parece estar en condiciones de frenar esta demanda que podría transformar de manera radical a Chile. En silencio y vestidas de negro, de luto, marcharon miles de mujeres hoy hacia La Moneda, la sede de gobierno de Chile. Luego fueron a la Alameda, la avenida Bernardo O'Higgins, y así se llenó nuevamente Plaza Italia, en el centro de Santiago de Chile. Fue una marcha multitudinaria, como la de los últimos días, como la del viernes pasado, esa marcha que superó 1.200.000 personas. Estas marchas que comenzaron el viernes 18 de octubre y que reclaman un cambio que va más allá del maquillaje, que va más allá del aumento del boleto de metro, es un cambio estructural, que también deja ver una crisis de representación. ¿Por qué? Porque Piñera se reúne con la oposición en realidad no es la que organiza estas marchas, quiere un proceso de diálogo, pero el diálogo, ¿con quién puede ser, José? Bueno, Jorge, uno de los rasgos más notorios de este proceso, porque ya un proceso de protesta y de movilizaciones que se está viviendo en Chile, es que tiene algo de anómico, es decir, no hay un liderazgo claro de la protesta con el cual el presidente Piñera se pueda sentar a dialogar. No hay movimientos sociales, no hay sindicatos, no hay partidos, no hay nadie que conduzca esto. Hay algo espontáneo, anómico, inorgánico, que guía todo esto. Ahora, detrás de esto, debajo de esto, me parece que lo que hay, en esto vengo siguiendo mucho lo que viene escribiendo desde antes incluso de que estallara este proceso, Manuel Antonio Garretón, que es un sociólogo chileno muy interesante, muy reconocido, que él lo que viene diciendo Garretón hace tiempo es que hay un desacople en Chile entre el mundo político y el mundo social, entre la institucionalidad y la sociedad. Por un lado va la política, por el otro lado va la sociedad. Y que detrás de esto hay una lectura muy distinta de los supuestos éxitos del modelo chileno. La élite política chilena considera que Chile es un éxito en prácticamente todos los aspectos de la vida política, económica y social. La sociedad no, porque la sociedad sufre muchas partes de este modelo. Y así es como la sociedad chilena viene intentando tramitar un cambio desde hace mucho tiempo. Recordemos las movilizaciones de los pingüinos del primer gobierno de Michelle Bachelet, recordemos las movilizaciones contra el sistema de seguridad social privada, las CFP, recordemos las movilizaciones de los universitarios, es decir, viene habiendo en Chile un largo proceso de movilización, del cual estas semanas son las más notorias, pero no empezaron el 18 de mayo, sino que se remontan hace muchos años atrás. Y esto tiene que ver con una serie de cuestiones, vamos a enumerar muy rápido. Salarios bajos, precios muy caros en Chile, aun cuando tiene el salario mínimo más alto de la región, los precios son muy caros. Educación y salud prácticamente privatizados. Siempre cuento la misma anécdota. Vos no tenés cobertura de salud en Chile, te pisa un auto en la calle, te rompe una pierna, te internan en una clínica y tenés que firmar un cheque en blanco. Para que después lo complete la clínica con el monto de lo que cueste el servicio de salud que te proveen. Vivienda muy cara, mucha gente que se ha tenido que ir a vivir lejos del centro de Santiago y por lo tanto sufre mucho el transporte y por lo tanto protesta cuando le aumentan los precios del transporte. Es decir, esto también tiene que ver con el precio de la vivienda, el hecho de que Santiago se volvió una ciudad tan cara como consecuencia de esta cosa mayamesca que tiene hoy Santiago de Chile, que mucha gente se ha tenido que ir, sectores medios, sectores populares, clases medias bajas, alto nivel de endeudamiento de la familia, familias muy endeudadas y una dificultad de renovación de la clase política chilena. Decíamos, una crisis de representación, eso se ve muy claro en que los últimos 4 presidentes fueron Bachelet, Piñera. Ahí hay una falta de renovación clara de la clase política chilena. Y por último, otra forma en la cual uno podía venir viendo este malestar de la sociedad chilena es los bajísimos niveles de participación. En las últimas elecciones votó el 46% de la sociedad. Yo siempre digo, cuando se discute mucho cómo
digamos, la legitimidad de la democracia argentina o la democracia boliviana, del cual vamos a hablar en el próximo bloque, en comparación con la democracia chilena, que supuestamente funciona muy bien. En Argentina votó en las últimas elecciones el 82%, en Bolivia lo mismo, en Chile vota el 46%. ¿Qué democracia es más legítima? Una donde vota todo el mundo, donde vota menos de la mitad. Bueno, me parece que todo esto ha ido formando una especie de cóctel de malestares que es lo que se viene cocinando desde hace un tiempo largo y que terminó de explotar en estas últimas semanas. Grandes dilemas que en las últimas horas han llevado a Piñera a suspender el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, con mucho interés en que acudieran Donald Trump y Xi Jinping, nada menos, que por cierto llegaron hoy a un acuerdo comercial, y también el de Naciones Unidas por cuestiones climáticas, el COP25, que también se suspendió en Chile. Y queda pendiente la final de la Copa Libertadores. Ese es otro asunto. Ahora bien, el reclamo de la reforma constitucional, la reforma de la Constitución de 1980, ¿qué implicancia tiene, Raúl? A ver, pareciera que en el tema de la reforma se reúnen todos estos aspectos y estas distintas protestas que encontraron por lo menos un sendero común en esto que se ha dado del 18 de mayo hasta la fecha. Porque recordemos, Chile hereda un formato constitucional que le da la dictadura de Pinochet. Prácticamente, como decía el informe, se trata de una democracia tutelada, donde está consagrada prácticamente buena parte de las desigualdades y los privilegios que hoy tiene esa sociedad chilena y esa política chilena, y hasta ahora no se había logrado avanzar sobre el tema de la reforma, más allá que se habían intentado. Recordaba recién José el intento de Michelle Bachelet, hay algunos otros proyectos que están presentes, que son llevados al Parlamento, pero nunca hay una convicción clara sobre este fenómeno. Parecería ser que están dadas las condiciones ahora para plantear esa cuestión y encontrar un camino diferente, porque en definitiva la particularidad que tuvo este neoliberalismo chileno fue que el formato que le dio esta Constitución era una suerte de estabilidad al modelo, ¿no? Y esto me parece que es lo que más rescataban siempre que destacaban el éxito del modelo chileno, esa estabilidad que tenía más allá de lo que pasaba en otros países de la región. Bueno, pareciera ser que esta estabilidad llegó a su fin, por lo menos está fuertemente puesto en cuestionamiento. ¿Se avanzará sobre el tema de la reforma constitucional? Me parece que la pregunta o el interrogante sobre la respuesta de esta pregunta está dada por lo que comentaba justamente José. La clase política está a la altura de la demanda social, le puede dar ese tipo de respuesta. Por ahora lo que estamos viendo es simplemente el enfrentamiento de un hartazgo popular que se está expresando en las calles, y por ahora la única respuesta es la represión militar de parte del gobierno. Y en cierto modo seguimos dándole vuelta a la legitimidad de gobierno, legitimidad de oposición, legitimidad del Congreso mismo para manejar esto. Aparentemente es inviable. Sí, si se sostiene, también sabemos que hay ciclos de movilización que a veces se apagan, digamos, ¿no? Y de repente vuelven a surgir dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2. Los ciclos anteriores de movilización en Chile, los contra las AFP, la movilización de los pingüinos, de los universitarios, también en un momento se apagaron. Ahora, el malestar está crujiendo la sociedad chilena. En algún momento va a terminar de explotar, si es que, como decía bien recién Raúl, la clase política no toma el toro por las astas y emprende lo que efectivamente nunca se terminó de emprender en Chile, que es un reseteo institucional. Chile tiene una constitución, que es la de 1980, que se ha ido modificando de a parches. Ricardo Lagos hizo en su momento una serie de reformas, eliminó los senadores vitalicios, modificó la obligación de que Pinochet siguiera siendo jefe de las Fuerzas Armadas, una cosa insólita que ocurría en Chile, pero nunca se terminó de producir una refundación institucional chilena como se produjo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, cuando llegaron al poder los gobiernos de izquierda, digamos. Eso es lo que por ahí se está jugando. Mi impresión, mi lectura es que con Piñera como presidente va a ser difícil que esto ocurra. Ahora, ¿estamos a cuánto? ¿2 años de la próxima presidencial en Chile? 2022. 2022, a 2 años de la próxima. Bueno, por ahí ese es el momento también, ¿no? Es muy posible. Igualmente, siguen las dudas, persisten las dudas, sobre todo frente a un movimiento que se parece mucho al de los chalecos amarillos, si vamos al caso. Es decir, se parece mucho a Francia, que empezó justamente por el aumento del combustible y derivó en el pedido de renuncia de Macron. Sí, de hecho hubo una discusión, Jorge, bastante interesante en los últimos días sobre si era
un ciclo de protestas primermundista o tercermundista el que estaba en Chile. Es decir, si están en un país, si tenía la forma, digamos, de un ciclo de protestas como el de Francia, o si era un típico ciclo de protesta de América Latina. Yo no tengo una posición muy clara. ¿Cómo reaccionarían los factores económicos que hoy, de hecho, están declarando, bueno, miren, hace 2 semanas que estamos perdiendo por turismo, que estamos perdiendo por infinidad, supermercados, las mismas estaciones de metro que han sido arrasadas en muchos casos, Sí. bueno, tardarán 1 año en ser reconstruidas. El transporte no funciona prácticamente. Sí, exactamente. Digamos, lo que se puede notar, aunque no haya cifras muy concretas ni confiables, es que hay 2 aspectos en que está habiendo una pérdida importante. Una, hay una paralización de la producción y de los servicios prácticamente total, por lo menos los días que se están dando este tipo de jornadas, como la de hoy, de protestas, de movilizaciones, y ya no solo en Santiago, sino en las 4 o 5 grandes ciudades de Chile hay una paralización total. Esto evidentemente está teniendo un costo. El otro costo es lo que se destruye, lo que estabas mencionando, la cantidad de locales, mercadería, espacios públicos y demás que son destruidos, también eso significa un costo. Claramente la clase dirigente empresaria es la que se siente también de alguna forma cuestionada por estas movilizaciones, estas manifestaciones. Se sienten directamente cuestionadas o juzgadas por este modelo del cual han sido los beneficiarios, pero también son los responsables de llevarlo adelante. También en este punto no está muy claro hoy cómo es la relación con el presidente Piñera, si la respuesta que está dando Piñera satisface a todos estos empresarios. Por lo pronto te diría que, a diferencia de lo que ha pasado en otros hechos así, que políticamente han conmovido a otros países y otros gobiernos, acá no se ve una respuesta muy clara de la clase empresaria y la dirigencia empresaria con respecto al apoyo al gobierno o al respaldo incondicional al presidente Piñera. Una cosa, Jorge, si me permitís agregar lo de Rulo, en relación a los costos, hay un costo también que es el intangible, que es el costo de un país que se presentaba como el gran campeón simbólico de América Latina, sí, el modelo a seguir, que tuvo que suspender 2 cumbres internacionales por esta cuestión de movilización social. Para el modelo chileno, el costo simbólico de esto es terrible, rotundo. Y también el costo en vidas, 20 muertos y a su vez las sospechas de violaciones de los derechos humanos que está justamente analizando una misión de Naciones Unidas allí en Chile.